A ver, continuando entonces con la presentación de la implementación del diseño en MySQL, ¿sí? Continuando con el video, disculpen un poco largo, quería presentarle o continuarlo por esta vía, ¿sí? Ya vimos cómo hacerlo por consola, vamos a ver cómo lo hacemos por acá. Les presento PHP MyAdmin, por si no lo conocen. Al momento de ingresar, ¿sí? Nos aparece la interfaz gráfica que me va a permitir trabajar con MySQL. Fíjense que aquí me aparecen las bases de datos que me aparecen en consola con el show database. Aquí está por supuesto la base de datos clase claves, que es la que estamos trabajando, ¿sí? Donde tenemos ya las tablas que hemos trabajado. Fíjense que si yo me ubico en marca, aquí me aparecen los valores, ¿sí? Al examinar me aparecen los valores. A nivel de estructura me aparecen las estructuras, es decir, la definición de los campos. Y de marca, fíjense que señala con la opción de clave primaria, el nombre, el estatus, ¿sí? Aquí está el índice de la clave primaria. Vamos a ver cómo se observa modelo. Modelo, aquí están los modelos, ¿sí? A nivel de estructura, fíjense que me aparece ID de modelo, su llave primaria, su nombre, estatus. Fíjense cómo aparece ID de marca, ¿ves? Aparece como una llavecita. Índice, ¿sí? Más abajo están los índices, por supuesto el primario él asume también como un índice. ¿Se recuerdan cuando creamos el índice de modelo? ¿Sí? ¿Y cómo haría para ver por acá la interfaz, la clave foránea? Me voy a la sección de vista de relaciones. En vista de relaciones, fíjense que aparece acá como nombro a la clave foránea, ¿sí? Restricciones de clave foránea. ¿Se acuerdan que la nombré así? On delete le puse restrict y on delay, on update le puse cascade, ¿sí? Columna, ¿cómo se llama mi columna en la tabla modelo? Se llama ID marca. Y del lado derecho entonces aparecen lo que son las referencias: el nombre de la base de datos, por supuesto, el nombre de la tabla que contiene la clave primaria, en este caso es marca, y cómo se llama mi columna en esa tabla que representa clave primaria, marca, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo lo hacemos por esta interfaz. Para eso me voy a ir a SQL y voy a crear la otra tabla. Ya yo tengo parte de la sentencia, ¿sí? Pero vamos a ubicarnos mejor a nivel de la base de datos, no a nivel de la tabla. Pulso sobre la pestaña SQL, copio el contenido, ¿sí? Vehículo, ID vehículo, serial, placa, año, estatus. Este sería el campo foráneo, modelo, ¿sí? Según nuestro modelo. Y está la tabla alquiler, ID de alquiler, fecha, estatus, observaciones. Y aquí están mis dos campos que van a ser candidatos a ser, no van a ser candidatos, van a ser foráneos. Pero simplemente aquí cumplo con el primer paso, que es crear los campos, ¿sí? Ahí está su primary key. Ejecutamos, continuamos. Y fíjense que efectivamente me da el mensaje que se crearon de forma exitosa las tablas. De hecho, después, si la ven, están aquí alquiler y vehículo. Vamos a la tabla vehículo. Fíjense que no tengo datos que mostrar, se está creando la tabla. Vamos a ver ahora a nivel de estructura. Fíjense que a nivel de estructura aparece en ID vehículo su clave primaria. Esta sería la candidata, o mejor dicho, esa va a ser mi clave foránea. Pero no he cumplido todo el paso 2 y el paso 3. El segundo paso es crear el índice, ¿sí? ¿Cómo creo un índice por acá? Sencillito. Bajo y aquí aparece la sección índice, ¿sí? Vamos a crear un índice. Continuar. El nombre del índice, como es índice, ¿se acuerdan que yo lo coloco como FK? Lo estoy creando en vehículo y hace referencia a modelo. Y va a ser un IDX, index, ¿sí? En la opción del índice simplemente le damos index, ¿sí? ¿Y cuál columna es la que va a ser el índice? La busco acá y es modelo y de modelo, ¿sí? Que esa es la que va a ser mi campo foráneo. Continuamos y ya en ese momento se creó el índice. Si se fijan en la sentencia, me da la sentencia de creación y efectivamente es como lo veníamos haciendo por consola. El alter table, él hace referencia a la base de datos, no está mal. Punto vehículo, ¿sí? Es como que mi tabla vehículo de mi base de datos clase claves. Add index, el comando para agregar el nombre de
el índice, él por lo general me dice cuál es todos los valores, los coloca como entrecomillado, y el nombre de mi campo que va a ser índice, ¿sí? Chévere, ya cumplimos con el segundo paso. Vamos con el tercero. El tercero, entonces, ya tengo acá el índice. Voy a mi vista de relaciones para crear la clave foránea, restricciones de clave foránea. ¿Cómo lo voy a llamar? FK vehículo modelo, ¿sí? En onDelete restrict, ahí se queda. En update le voy a colocar cascade. Voy a buscar mi columna en mi tabla vehículos, ¿sí? Recordemos que aquí, tal como lo señala, estoy en la tabla vehículos. Entonces, ¿cuál es la columna que va a ser clave foránea? Ya como la identifiqué, ¿sí?, en mi diseño, modelo y de modelo. Esa es la que va a ser dentro de mi tabla clave foránea. Y esa va a ser referencia a ¿qué? A mi clave primaria que está en la otra tabla, ¿sí? Sigue siendo la misma base de datos en la tabla modelo. ¿Y cómo se llama ese campo? Y de modelo, ¿sí? Guardamos y ya definimos la clave foránea. Fíjense que aquí apareció la sentencia tal cual como lo hicimos en console. Table, vehículo, add constraint, el nombre del constraint, foreign key, modelo y de modelo, que hace referencia a mi tabla modelo, el campo primario y de modelo. onDelete restrict con update cascade, exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a hacerla ahora para alquiler. Entonces, en alquiler tenemos datos, si vemos la estructura, tenemos campo primario, el resto de los campos y mis campos foráneos, persona y de persona, vehículo y de vehículo, ¿sí? Vamos a definir dos índices, hay que definir dos índices, uno por cada campo primario, ¿sí? Crear dos índices. Continuamos, ¿sí? El nombre del índice, perdón, no me parece como si fuese a crear un índice. Nada, vamos a regresarnos, vamos a hacerlo entonces uno por uno. Vamos a agregar un índice, crear un índice de nombre FK. Vamos a hacer primero el de persona, alquiler, de tipo index, ¿sí? Y va a ser el campo persona y de persona. Continuar. Ahí tengo el índice para el campo persona y de persona. Vamos a crear el siguiente. Creamos otro índice para foránea. En este caso va a ser vehículo, alquiler, IDX, index, vehículo y de vehículo, ¿sí? Ese es el otro campo foráneo. No recuerdo si al de persona le antepuse o le puse la, vamos a chequearlo, no le puse, vamos a por estándar, no significa que está mal, pero para mantener un estándar de la creación. Continuamos y ahora sí comprobamos que efectivamente están creados los índices. Segundo paso lo cumplimos. Vamos ahora con la definición de clave foránea. ¿Cómo llamamos a la primera restricción? Con dos restricciones: FK persona alquiler, onDelete restrict con update cascade. ¿Cómo se llama mi columna? Se llama persona y de persona, que hace referencia a mi base de datos clase de claves, mi tabla persona, columna y de persona, ¿sí? Fíjense que aquí aparece y de persona nada más, y es porque ese campo está definido como índice, porque es por ser primary key, ¿sí? Guardamos y vamos a añadir otra restricción. Aquí veo secreto comercial, ¿sí? Muy bien, añadimos otra restricción. Aquí está la sentencia, ¿ven? Constraint, foreign key, persona y de persona, hace referencia a persona y de persona. Vamos a añadir la de
FK, vehículo, alquiler, Cascade, ¿cómo se llama mi campo? En este caso hago referencia a vehículo, ¿sí? Entonces vehículo y de vehículo, base de datos clase claves. Fíjense que ya tengo persona, entonces me quedé la de vehículos. Esto es importante tenerlo claro, ¿sí? Y el campo y de vehículo. Fíjense que aquí se aparecen dos, es porque en mi tabla vehículo yo tengo dos índices, ¿sí? Pero obviamente vamos a hacer referencia a que es clave primaria. Guardamos y listo. Ya con eso entonces tenemos definida nuestra clave foránea, ¿sí? Los invito a hacer pruebas, a cargar o a ingresar, mejor dicho, datos para validar que efectivamente se ingresan datos dentro de lo solicitado, ¿sí? Me gusta saludarles, espero que disfruten de esta pequeña explicación. Una hora de clase. Saludos, feliz noche.